16 minutos. También estamos muy atentos a lo que ya está ocurriendo en nuestro país. La Operación Renta 2025. ¿No te habías enterado que comenzó? Bueno, probablemente es porque todavía no tienes que preocuparte, ¿no? Vamos a hablar acerca de esto, conocer en qué estamos al respecto, cuáles son las novedades de este año. Se lo preguntamos a Carlos San Martín, contador y gerente tributario de Auditeris, que nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo estás, Carlos? Ya vamos a estar con este contacto que es muy importante, por supuesto, porque este año la Operación Renta trae algunas novedades que queremos también detallar y, por supuesto, saber, bueno, en cuánto va el impuesto que debemos pagar. Carlos, ahora sí estamos contigo. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Camila Luis. Gracias por la invitación. Sí, gracias por estar acá. Una temática que sin duda hay personas que lo tienen muy claro, pero otros que todos los años están con la duda. ¿Tengo que hacer o no mi declaración de impuestos? ¿Voy a recibir o no la devolución de impuestos? Es parte de lo que todos los años vamos analizando para que partamos desde la base y entendamos un poco de qué se trata la Operación Renta. Súper. Mira, en realidad, ¿quiénes están obligados a hacer la declaración de renta? Personas que tienen ingresos anuales superiores a 10.900.000 pesos. Eso ya están obligados a hacer la declaración. Personas naturales también que tienen más de un empleador también están obligados. Personas que emitieron boletas de honorarios o aquellos que solicitaron el préstamo solidario del 2020 y 2021 todavía tienen que estarlo pagando. Por lo menos eso es con respecto a las personas naturales. Perfecto. Y decíamos que esta Operación Renta comenzó ya, pero no para el grueso de la población. A ver si nos ayudas a comprender también en qué etapa estamos, quiénes ya partieron, quiénes hicieron su declaración, cuándo el resto de las personas, ¿cierto? Los ciudadanos que perciben un ingreso mensual, son dependientes o los informales también, quizás también deben estar atentos a lo que está pasando respecto de aquello. Pues mira, en realidad el proceso renta, como tú bien dices, el proceso renta, operación en sí parte en el mes de abril, ¿sí? Pero por supuesto que empresas ya están haciendo declaraciones juradas, algunas partieron en febrero, otras masivamente en marzo, pero las personas naturales y las empresas tienen que hacer su declaración de renta en el mes de abril. Claro, porque ahí se libera el formulario 21. 22. El formato 22, que finalmente es el que nos permite poder hacer esta declaración. Pero claro, esto ha evolucionado con el tiempo, ya no necesitamos rellenar ahí en papel todo. Hoy día hay una aplicación muy cómoda también del Servicio de Impuestos Internos para poder hacer todo este proceso casi de forma automática. Aquí hay que estar atentos precisamente a quienes ocupan la aplicación del Servicio de Impuestos Internos. Mira, importante es poder conocer primero todos los ingresos que tú estás percibiendo, si están de manera correcta informados en el Servicio de Impuestos Internos, sueldos, boletas de honorario, los ingresos que estás percibiendo para poder llegar a declarar. Y otra cosa que no podemos olvidar en esta operación renta es que existen beneficios tributarios y personas naturales, por ejemplo, no pueden dejar pasar si es que tienen hijos en instituciones de educación, podrían perfectamente utilizar una franquicia de crédito por gasto de educación por hijo. Son aproximadamente 160.000 pesos, 4,4 UF. También, si efectuaron APB, ahorro previsional voluntario, también podrían rebajar parte de los impuestos que tienen que pagar. O si pagaste, por ejemplo, un crédito con garantía hipotecaria, también puedes rebajar los intereses de esta dentro de tu declaración de renta. Entonces, hay que conocer los ingresos, validarlo antes de, y los beneficios que podrían llegar a considerar. Otra cosa importante que uno siempre hace como comentario, el servicio habilita la primera semana de abril la opción para poder declarar su renta personal, pero nosotros siempre recomendamos que esperen hasta la segunda semana porque todavía algunos agentes retenedores están haciendo modificaciones y puede llegar a presentar inconsistencias. Perfecto. La segunda semana entonces es lo ideal que ya hagamos nuestra declaración de renta con el formulario 22 que está disponible en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, así como también en la aplicación para quienes la utilizan. Ahora, Carlos, preguntarte respecto de cómo me aseguro, por ejemplo, si soy trabajador o trabajadora dependiente, de que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos está enterado de que tengo un contrato, de que percibo sueldo todos los meses. ¿Cómo me aseguro de que efectivamente el servicio lo sepa?
Mira, las empresas tienen que presentar esta información, tienen que presentar declaraciones juradas. Si yo estoy trabajando con sueldo, la empresa está obligada a presentar esta declaración jurada. Si yo Ujú. estoy presentando boletas de honorario, también las empresas están obligadas a hacer esta declaración jurada. De hecho, vencen entre el 24 al 28 de marzo. Pero, ¿cómo me aseguro yo? Dentro de las casillas del Servicio de Impuesto Interno hay una parte donde dice agentes retenedores, o en la misma declaración de renta, yo puedo revisar cuáles son los ingresos que me están considerando anuales, por supuesto, para ver si tengo o no que pagar impuestos en la misma declaración. Claro, porque cuando eres una persona que trabaja con boleta de honorarios, para emitir tu boleta, evidentemente lo haces a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. O sea, ahí uno entiende, ¿cierto? El servicio está enterado, pues si estoy haciéndolo a través de ellos, ¿cierto? Mi boletita. El tema es que cuando uno recibe el sueldo, lo recibe nada más, ¿verdad? Y hay una liquidación, etcétera, pero no es que uno como trabajador dependiente tenga que hacer un trámite extra en el servicio. Ahí se entiende, como tú señalas, que la empresa hizo la declaración. Eso para aclarar, porque quizás hay quienes se están asustando ahora y yo nunca he hecho nada en el Servicio de Impuesto Interno porque nunca he boleteado, po. Claro, claro. No, exacto. Aquí quienes están obligados son principalmente las empresas. Las empresas están obligadas a informar todas los ingresos que tú vayas a percibir o los servicios que tú prestaste a través de las declaraciones juradas. Ahora, como tú bien dices, a uno como persona natural le entregan la propuesta de declaración de renta, pero uno también tiene que ver o validar si efectivamente están considerados todos los ingresos. Por eso es que uno dice, esperen hasta la segunda semana de abril para ver si efectivamente en todos los lugares donde pudiste haber trabajado, ya sea con sueldo dependiente, con sueldo de liquidación, para hacerlo más específico, o con boletas de honorario, o si recibiste otro ingreso, también es momento de declararlo en el mes de abril. Ahora, se supone que todo debería estar cruzado, pero esto estamos hablando de los ingresos que están registrados, no aquellos ingresos que son obtenidos, no sé, a través del comercio ilegal, por ejemplo. Y ahí te pregunto, ¿cuáles son los ingresos que se van sumando? Porque hoy día aparecen varias opciones de inversión, no solamente están los APB, están los depósitos a plazo, están las cuentas corrientes, en fin, están las inversiones. ¿Qué se va sumando a todo esto? ¿Y se hace de forma automática o solamente el cruce está con lo que a mí me pagan por prestar algún servicio? No, mira, acá como mencionas, tengo que considerar todos los ingresos que yo recibí de manera anual. Ahora, ojo que nosotros acá en Chile estamos obligados, o empresas están obligadas a presentar declaraciones juradas por los ingresos que se obtienen en Chile. Pero, por ejemplo, podría perfectamente tener ingresos por criptomoneda. Eso no va a aparecer en ningún lado en el Servicio de Impuesto Interno. Y yo voluntariamente, digo yo, persona natural o empresa, voluntariamente tienen que informar estos ingresos también, porque todo lo que tú percibiste como ingreso en el año está contenido o tiene que contener esta declaración de renta que está en el mes de abril. ¿Y si no? ¿Qué pasa si no? Porque No, voluntariamente casi nadie quiere pagar impuestos. Pero ¿qué pasa si no se registra todos los ingresos que obviamente hemos obtenido durante el año? mira, si no se registran, lo primero que puede saltar es que en algún momento las empresas hagan un reproceso de información y entreguen esta información de los ingresos al servicio, o el servicio tiene hasta 3 años para poder llegar a revisar si es que dejaste de pagar algún impuesto o no. Ya, o sea, hay plazo y se hacen estas investigaciones también para tenerlo en consideración. Quizás haya quien hoy día nos escuche en esta conversación y diga, no lo declaro nomás. No lo declaro y ya. Sabemos que el servicio de impuestos quizás se va a demorar, pero en estos 3 años de plazo eventualmente va a llegar. Y eso va a tener un costo quizás todavía mayor, ¿cierto? Para aquella persona, aquel contribuyente que no quiso contribuir. Ahora, Carlos, preguntarte también respecto del formulario 22. Y sobre todo quiero pensar en aquellas personas que van a hacer este trámite por primera vez. Hay mucha fuerza laboral joven que probablemente se integró recién el año pasado y que esta va a ser su primera operación renta. ¿O qué pasa con aquellos que empezaron a trabajar recién este año 2025, por ejemplo, que firmaron por primera vez su contrato o que hicieron por primera vez su boleta de honorarios? ¿Tienen también que someterse a este proceso? Mira, si me mencionaste dos cosas. Si estamos, por ejemplo, percibiendo ingresos el 2024, sí, están obligados a hacer esta declaración. Ahora,
Si solo yo tengo un sueldo por un empleador y no tengo absolutamente nada más, no estoy obligado. Por ejemplo, si no tengo más de 10.900.000 pesos de ingreso, En un tampoco año. estaría obligado a hacer la declaración de renta, claro. Pero todas las personas que firmaron contratos en 2025 o empezaron a prestar boletas de honorario, prestar servicio a través de boletas de honorario en el 2025, tampoco tienen que hacer nada en esta declaración, porque recién se va a declarar en abril del 2026. ¿Sí? Perfecto. Claro, Ahora, claro. sí, Sí. solamente para no cortar la idea. Mencionabas tú qué pasa, por ejemplo, con aquellos que no están informando. Si bien es cierto, para el servicio, si es que no le envían la información o no consulta por esta información de ingreso en otros lugares, de repente pueden estar un poquito ciegos. Pero ojo que salió una declaración nueva, esta parte en julio del año 2025, donde se especifica las 50 transferencias. No sé si lo escucharon. En Sí, algún Sí, momento el se año habló. pasado, sí. Claro. Claro, se supone que la ley decía que partía a contar del último semestre del 2024, pero lo cierto es que ahora, para poder hacer esa revisión por las instituciones financieras que tengan que informar, va a ser entre el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2025. Y recién la primera declaración va a ser en julio del 2025. Entonces, todos estos comercios informales o personas que están recibiendo ingresos y que no van a poder llegar a justificar que no son ingresos, ¿cierto? Específicamente los van a poder llamar y ver por qué no están declarando. Claro, no, hoy día, claro, se está reforzando todo esto a propósito de la ley de elusión y evasión para poder, obviamente, evitar que las personas hagan ahí la bicicleta con los impuestos. Pero ahora, particularmente, no todos pagan impuestos. Para que nos explique finalmente quiénes son los que pueden llegar a pagar un impuesto y qué pasa con la famosa devolución de impuestos este año. ¿Quiénes pagan impuestos? Bueno, esto es, si yo soy persona natural y tengo más de 2 empleadores, por supuesto que voy a estar obligado a pagar un delta de impuestos. Ahora, si yo soy empresa, por ejemplo, hay varias pymes que de repente preguntan, ¿yo debo llegar a pagar impuestos o no? Lo cierto es que las pymes tienen una característica para poder llegar a declarar, que son los ingresos percibidos menos los gastos efectivamente pagados. Entonces, ellos prácticamente por el flujo que están recibiendo van a tener que ver si generan una utilidad o generan una pérdida. Si llegaran a generar una utilidad, se pagaría un 12,5% de impuestos. Ahora, si estamos hablando de una empresa de arrendamiento, de bienes raíces o de capitales mobiliarios, estas empresas pagan son régimen 14A que le llaman semi-integrado y pagan un 27% de impuestos, pero solo por aquellas que hayan tenido utilidades, por supuesto. Y en el caso de las personas naturales, tú nos decías que hay una opción, quienes obviamente tienen ingresos, pero ¿qué pasa con la devolución de impuestos? Entendiendo que hay una protección para quienes dan boleta, que antiguamente, no sé, 4 o 5 años atrás esperaban esa devolución de impuestos, de ese 10%, y era platita para el bolsillo. Hoy día algunos reciben menos o prácticamente no reciben o incluso tienen que pagar un poquitito. Sí, mira, esto de las declaraciones con boleta de honorario es bien especial porque esto partió hace varios años y acá lo que se quiso decir, vamos a emparejar la cancha con las personas que reciben sueldo y las que reciben honorario. Entonces, les vamos a descontar cotizaciones previsionales. Y en la declaración de renta, claro, algunos esperaban con ansias la devolución, ¿cierto? Poder recibir ese 10%, 13%, lo que haya sido en esos tiempos antiguos. Pero ahora no, ahora se tiene que estar pagando una cotización con cobertura parcial o cobertura total y ya no existe prácticamente una devolución en aquellos que están prestando boleta de honorario. Ahora, estamos en la retención de un 14%, vamos a llegar al 17% de boleta de honorario, al 17%, así que ya era algo como que ya no es un mito de poder recibir estas devoluciones, ya no se va a efectuar prácticamente en los años siguientes. Ahí está aclarado ese punto también para las personas que han trabajado históricamente con boletas de honorario, ya no se llama devolución de impuestos, ahora es solo la operación renta y prácticamente solo pagar impuestos, pero es parte de y no podemos obviar el trámite, no es optativo, no es opcional, no es a voluntad, sino que hay que hacerlo como personas que perciben ingresos. Gracias, Carlos, por esta conversación, seguramente nos veremos de aquí a la segunda semana de abril.
Súper, muchas gracias Camila y Luis por la invitación, que estén muy bien. Gracias. Ahí queda información también disponible a través de nuestras redes sociales para este proceso de Operación Renta 2025. 9 de la mañana con un minutito. Revisemos lo que nos dice meteorología para esta jornada, entendiendo que al parecer viene una baja en las temperaturas. Se siente. Hay aviso el fin de semana de lluvia. Se siente, Parece que incluso viene